Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de mi podcast La Cultura del Dinero. Como ya saben, yo soy Cristal Corral Macías y estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente en otro episodio de este podcast tan padre. Espero que les guste el contenido que les estamos presentando. Como ya saben, lo hacemos de todo corazón y con las ganas de ayudarles a avanzar económicamente en Estados Unidos. El día de hoy traigo un tema que a veces es un poco frustrante, pero es muy importante para nuestra comunidad, y les traigo una súper invitada que realmente la intención del podcast del día de hoy es presentársela y para que tengan este recurso si necesitan ayuda en el tema de inmigración. Entonces comenzamos. Les presento a mi amiga Beatriz Lynch de Lynch del Fierro Immigration Law Firm. Ella es una abogada de inmigración con 12 años de experiencia y pues muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. No, gracias a ti, Cristal. Es un orgullo y un placer poder participar en el programa de hoy. Gracias, Beatriz. Pues para comenzar, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy abogada de inmigración, licenciada en el estado de Colorado, pero inmigración es un tema federal. Puedo y tengo clientes en todo Estados Unidos y también en muchos clientes en México. Me encanta mi trabajo, me encanta ayudar a la gente, a mi comunidad, y espero poder seguir haciéndolo. Sí. ¿Cómo es que tú decidiste entrar en este tema de inmigración, verdad? Porque hay muchos ramos para ser abogado. Sí, bueno, porque yo pasé por el proceso. Como siendo de otro país, yo soy chilena, tuve que obtener mi residencia primero y después mi ciudadanía, y vi lo complicado y lo difícil que es llegar a la meta de hacerse ciudadano, y por eso dije, ¿por qué no hacerlo y poder ayudar a la gente sabiendo lo que pasan? Claro. Cuéntanos un poquito, dijiste que tú tienes raíces chilenas, ¿verdad? Sí. Yo creo que a la gente le interesa mucho como saber quién es la persona detrás del trabajo, ¿verdad? Entonces, tienes 12 años haciendo inmigración. Correcto. ¿Naciste dónde? En Santiago, en Chile. Ok. Sí, y he vivido en muchos países y terminamos viviendo acá en Colorado. Qué padre. Pues estoy muy contenta de poder compartir contigo. Y para comenzar, vamos a comenzar con una pregunta que a mí se me hace muy, muy importante. Y es una pregunta que me han hecho mucho recientemente, no solamente mi familia, pero algunos de mis clientes. Y es, ¿cuáles son los beneficios de convertirte en un ciudadano americano? Sí, muy buena pregunta. Para mí, la primera razón es ser protegido de ser deportado, ya, porque siendo residente permanente todavía uno está sujeto a la ley de inmigración y tiene que cumplir con lo que la ley pide, y siendo ciudadano uno ya no es sujeto a la ley de inmigración y uno le evita ser deportado. Vamos a platicar un poco más de eso. Entonces, si una persona es residente, ¿verdad?, no tienen ninguna garantía de que la residencia se les va a renovar cuando se les caduque ese término de los 10 años que les dan. Claro, porque uno igual sigue siendo sujeto a la ley de inmigración, y si uno comete un crimen que lo haga uno inadmisible, lo pueden poner en procedimientos de deportación. Entonces hay que tener cuidado. Otra cosa que se me hace muy interesante relacionado a la residencia es, puede haber situaciones en que se te caduca tu residencia, llegas a aplicar y te dicen, ¿sabes qué? Hemos decidido no extenderte, como por decir que alguien esté viviendo fuera del país mayor del tiempo. ¿Cómo funciona eso? Claro, porque el propósito de hacerse residente permanente legal en Estados Unidos es vivir en Estados Unidos. Y la idea es que la persona va a vivir en Estados Unidos, no que vayan a obtener su residencia y se vayan a su país de origen. Entonces hay como un límite de 6 meses, a menos que uno pida un permiso adicional para estar por un plazo de 1 año, pero si uno se va a vivir a otro país por más de 1 año, sí pueden quitarle la residencia a la persona. Y ya convirtiéndote en ciudadano, pues ya no corres con ese riesgo. Claro, y siendo ciudadano uno puede ir a vivirse donde quiera por el plazo de tiempo que sea necesario. Eso es muy importante y espero que tomen eso a consideración. Otra cosa que yo quería platicar contigo es qué tan importante es convertirse en ciudadano por el hecho de poder votar y ser partícipe en cosas que nos afectan a todos, ¿verdad? Claro, es muy importante porque el derecho de
votar es un derecho exclusivo de ciudadanos americanos y es muy importante con la cantidad de latinos que tenemos en este país y especialmente en el estado de Colorado, que uno haga escuchar su voz, que uno cuente en el proceso político. Por eso es otro beneficio y lo que a mí me gustaría dar a entender es que uno nunca va a terminar o va a tener que entregar de ser latino. Uno sigue siendo latino hasta que se muera, pero teniendo los beneficios de ser ciudadano americano. Y para la gente que ya está cumpliendo edad, para el Medicare es muy importante ser ciudadano versus ser un residente, porque los costos de obtener ese servicio como ciudadano son mucho más bajos que para un residente permanente. Entonces yo creo que por donde la veas es muy beneficioso convertirte en ciudadano americano. Oh, sí. Yo hice una investigación breve y estaba viendo que en el 2015 había 13 millones de personas que eran residentes. En el 2019 ese número subió a 13.6 millones y de esas cifras, las personas calificadas para ciudadanía que tenían su residencia y ya tenían como los requisitos básicos, creció de 8.9 millones a 9.2. Entonces tenemos 9.2 millones de personas en Estados Unidos que podrían convertirse en ciudadanos y ejercer este voto, ¿verdad? Para realmente cambiar cosas que hacen un impacto en nuestro día a día. Correcto. Y creo yo que es tan crítico. A veces yo soy de esas personas que sucede algo y me quejo de las leyes y no les voy a mentir, yo me hice ciudadana hace varios años y ha habido votaciones y por no tomar el tiempo de investigar las leyes y realmente ejercer ese voto, a lo mejor no he hecho el mejor trabajo, pero entre más investigo y más los educo a ustedes y a mi comunidad, me he dado cuenta de la importancia, ¿verdad? Y de que si no estoy siendo partícipe en este tipo de cosas, entonces no tengo el derecho a quejarme. Muy bien puesto, yo también estoy de acuerdo. Y hay veces que la gente también por falta del idioma no se atreven a tomar el examen, pero si uno está dispuesto y uno se maneja en esta sociedad con el inglés tarzano que digamos, sí pueden pasar el examen de ciudadanía, sí se puede y si tienen la oportunidad de hacerlo todavía es relativamente fácil y accesible hacerse ciudadano. Uno nunca sabe si cambian la administración, si van a ser aún más difícil poder obtener este tremendo beneficio. Entonces el tiempo es ya, yo diría, ¿verdad? Oh, completamente, sí. Oye, Beatriz, cambiando un poco de tema, pues ya que mi podcast se relaciona a las finanzas, yo he tenido varios clientes que quieren comprar casa, ¿verdad? Quieren cumplir ese sueño de comprar una casa para su familia. Sí. Y a mí me toca ayudar a personas de cualquier estatus, incluyendo personas con ITIN. Pero me preocupa mucho que en conversación con varios agentes de bienes raíces, a veces el mismo agente me dice, bueno, si una persona tiene seguro, pero no tiene un estatus en el país, yo los asesoro que pongan en la aplicación que son ciudadanos, porque yo sé que el prestamista jamás les va a pedir algún tipo de documento para verificar su ciudadanía y van a obtener términos mejores en la hipoteca. Mi pregunta para ti es, ¿cómo les puede afectar este tipo de situaciones en algún futuro? Porque nosotros en el banco estamos entrenados a decirles que ese es mortgage fraud, ¿verdad? Yes. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, eso es sumamente delicado y otra razón para hacerse ciudadano americano, porque el tema está que hay ciertas cosas que la ley de inmigración y el oficial de inmigración aquí en todas partes, pero acá les estoy pensando de Denver, de la oficina en Centennial, lo que no se perdona casi nunca es hacerse pasar por un ciudadano americano. Entonces, eso a una persona lo hace inadmisible y deportable. Realmente eso es... No, yo no podría recomendarle a alguien que ever se hagan pasar por un ciudadano americano. Lo único que perdona ese reclamo es la visa U. Y esa visa U a lo mejor puede ser para un poco para otro podcast, pero esa visa perdona todo. Haber sido deportado, declararse ciudadano americano, pero bajo de eso es
sumamente delicado, porque en la aplicación, en la 485, que es la aplicación de residencia, USCIS I-485, ¿ya? Una de las preguntas es, ¿alguna vez usted se ha hecho pasar por un ciudadano americano? Y si en una aplicación de hipoteca uno pone que es ciudadano americano, sí, y eso a uno no le van a dar la residencia. Y más encima, después de la cita, lo pueden poner en procedimientos de deportación. Hay que tener mucho cuidado. Y hay muchos bancos también que entienden la situación de nuestra comunidad y tratan de trabajar con el ITIN, con el número de ITIN o con lo que tengan que sea de verdad. Y yo he escuchado a los clientes cuando les trato de decir que dicen, bueno, pero ¿cómo inmigración se va a dar cuenta? Si yo pongo en la aplicación que no me he hecho pasar por ciudadana, ¿cómo se van a dar cuenta ellos? Bueno, porque es el gobierno y tienen ojos en todas partes. Y además a uno le preguntan esa pregunta. Y yo trabajo en la base con la verdad. Y si tienen esa pregunta, uno tiene que poner la respuesta correcta. Es una elección, cada uno es su ser y tiene su elección. Pero si, por ejemplo, ponen que no y sí se hicieron pasar por un ciudadano americano y el gobierno corre background checks, hacen investigaciones y si llega a aparecer, hasta ahí llegó la entrevista y su proceso para obtener su residencia. Sí, y bueno, este es por el lado hipotecario. Vamos a decir que alguien llena una aplicación de empleo y pone que es ciudadano. También lo perjudica. Y eso es difícil y además porque el derecho de inmigración corre por la parte familiar y también por la parte de negocios, de empresas. Y los empleadores tienen un requisito de hacer evaluaciones y un I-9 check para asegurarse que las personas correspondan con la información que están otorgando y pueden perder su empleo. Pero también la vida es la realidad de la gente actual y el gobierno hace bastante difícil poder vivir de una manera tranquila cuando ponen tantos impedimentos para lograr la residencia. Claro, sí, es una situación muy complicada. Creo que esta pregunta es un poco en línea a lo que hemos estado hablando un poco, pero tengo muchos clientes que trabajan con un seguro inventado, ¿verdad? Sí. Compran casa con un seguro inventado o reciben otros servicios o en ocasiones hasta utilizan los mismos seguros de sus hijos, ¿verdad? Sí. Y esto se vuelve un dolor de cabeza no solamente por el lado del reporte de crédito, que ya hemos platicado en otros episodios sobre este tema, pero al momento de hacer una aplicación de inmigración, yo entiendo que muchas veces tú dices, bueno, pues si lo que se interpone entre mi bienestar y mi posibilidad de obtener un empleo y mantener a mi familia son 9 dígitos, pues déjame, me los invento, voy y los compro donde yo pueda o qué necesito hacer. Pero se vuelve una situación mucho más complicada cuando empiezan a obtener servicios gubernamentales, cuando empiezan a hacer compras de casas con estos seguros inventados, ¿verdad? Porque una cosa es trabajar y otra cosa es ya ir a hacer más actos. Correcto. Y por eso, ahí es delicado, porque si el seguro no es de un ciudadano americano y es inventado, mucha gente... Ahí hay que tener cuidado y ver bien, también usar un abogado competente, lo que los formularios preguntan, porque uno no tiene que, si uno está en el cumple de la ley y no ha violado lo que le están preguntando, tampoco tiene que dar más de información de lo que le están preguntando. Hay que estar preparado. Y eso es lo que digo. Una cosa es la teoría y la otra es la práctica. La gente tiene que vivir, tiene que alimentar a su familia, tienen que prosperar. Es el sueño americano que la gente trata de lograr de la mejor manera que pueden bajo los medios que tienen. Por eso, si alguien puede hacerse ciudadano, yo les recomiendo que lo hagan. Sí, de verdad. Y yo creo que otra cosa es asegurarse de compartir la situación completa con su abogado, ¿verdad? Oh, por supuesto. Porque yo lo veo mucho por el lado hipotecario que llegan conmigo y me tratan de esconder detalles y uno sabe ya qué necesitas buscar, dónde buscar y al final del día siempre sale la verdad y en un caso de inmigración pueden ser cosas que pueden causar situaciones muy graves para la persona. Correcto, no, por favor, con la verdad yo siempre digo, se llega a cualquier parte y el tema está que si la gente, por ejemplo,
Y además hay gente que ha estado aquí mucho tiempo, 15, 20 años, y a mí uno no se acuerda ni lo que comió el día anterior, que se van a acordar lo que pasó 15 años atrás. Pero por eso es importante hacer un FOIA, hacer el FBI background check y chequear bien que sea consistente, porque el tema está, por ejemplo, no darle a saber al abogado que uno tuvo alguna deportación o algún encuentro en la frontera y se sigue el caso. Se sigue el caso y al día de ir a Juárez, a la entrevista sale eso, la persona tiene un castigo de 10 años, aunque salga con un perdón aprobado. Eso es súper importante si el abogado está en el equipo del cliente. Claro, para eso están, ¿verdad? Para claro, ayudar para al cliente a servir. llegar a la mejor resolución. Sí. Bueno, para nuestra comunidad de personas indocumentadas, ¿cuáles son lo que tú sugieres que ellos pueden hacer para prepararse para una oportunidad de residencia, verdad? Nosotros no sabemos cuándo pueda venir la oportunidad de una amnistía, cuándo puedan cambiar las circunstancias familiares o las leyes inmigratorias. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para asegurarse de hacer las cosas lo más bien posible y estar preparados para esta oportunidad? Claro, porque de que irá a haber alguna reforma inmigratoria tendrá que haber. La última fue en el año 86, excepto con el DACA del presidente Obama. Es eventual, yo soy optimista, que irá a pasar una reforma inmigratoria. ¿Cuándo? No, quién sabe. Pero el tema está que es súper importante porque para cualquier amnistía la persona va a tener que comprobar la presencia en Estados Unidos. Y la mejor manera de hacer eso es haciendo los impuestos. Exacto. Porque ahí uno comprueba y también está aportando a la comunidad en Estados Unidos y eso es algo muy positivo. También hagan el esfuerzo de aprender inglés. Eso es súper importante. Uno vive en este país, puede hablar español, castellano, en su casa, todo lo que quiera, pero haga el esfuerzo porque eso demuestra buena fe. Sean buenos seres humanos a participar en la iglesia. Eso todo es positivo y no cometan crímenes porque no manejen borrachos. No, por favor, porque con un DUI uno puede terminar en procedimientos de deportación. Termina en ICE en Aurora y ahí... Y ya se acabó. Y se acabó y tienen familia, tienen sus hijos. Sean un buen ejemplo para sus hijos. Ser un buen ser humano y paguen los taxes. Muy buena recomendación. Ya ese tema de los taxes está muy abordado en este podcast, pero si otra cosa les puedo sugerir, usen un buen contador. Recuerden eso, usen un buen contador, porque si están reportando pérdidas año con año, no están participando en la economía del país y se están cerrando muchas oportunidades de crecimiento como comunidad. Claro. Finalmente, Beatriz, para cerrar este episodio, ¿cuál sería tu consejo a la comunidad indocumentada para asegurarse de poder crecer y prosperar en Estados Unidos? ¿Cómo llegar a ese sueño americano, aunque tengamos ese problema tan grande de no tener nuestro estatus resuelto? Claro, hay estudios donde salen que las personas que se hacen ciudadano americano tienen un cierto porcentaje mayor en poder lograr una mejor situación económica para su familia. De alguna manera tratar de regularizar su estatus. Desafortunadamente el DACA ya no se pueden mandar solicitudes de primer plazo, pero cuando haya cualquier reforma, tratar de regularizar el estatus acá. Sí, y asegurarse de trabajar con profesionales, ¿verdad? De que revisen su caso. Y que les importe. Y que les importe, sí. Yo creo que, bueno, yo he trabajado con varias personas en sus casos de inmigración. No soy abogada, pero les he referido y así. Y yo creo que es muy importante sentirte cómoda, como en todos los demás ramos que ya hemos platicado con ustedes, sentirte muy cómoda de la persona con la que estás trabajando. Si tú vas a esa cita inicial y no te sientes como que haces clic, como que es alguien con que tú puedes compartir todas las partes de tu vida tan privada, yo creo que es mejor pagar esa cuota inicial y a lo mejor irte a buscar otras opciones, porque esto es un proceso que va a durar varios años y si no estás a gusto con la persona se vuelve un tema mucho más complicado y pues al final del día lo que está en la línea es tu situación personal. Entonces pues les presento aquí a mi amiga Beatriz y pues ya saben, cualquier pregunta de inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias por haberme tenido, de verdadero placer.
Amigos, eso fue todo en el episodio de La Cultura del Dinero con nuestra amiga la abogada Beatriz Lynch. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.